Ok, ahora sí, equipo, buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Hoy entonces es nuestra última sesión de esta seguidilla de sesiones de plan de trading. Este, los jueves vamos a seguir teniendo nuestro espacio de plan de trading, pero la idea de los jueves es que ustedes traigan sus planes, sus dudas, sus cálculos y no estar explicando esto todos los jueves. ¿Sí me explico en ese sentido? ¿Sí? Déjenme aquí porque no sé por qué no me deja compartir. Un segundo. Voy de nuevo. Ok, chicos, entonces también depende de ustedes que la sesión de los jueves se haga. ¿Por qué? Porque si nadie trae sus planes de trading para compartir y para revisar y para aclarar dudas y demás, y pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? No nos podemos quedar ahí. Eh, Denme un segundo, chicos, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ok, lo logré. Es que no sé, como que se actualizó Zoom y ahora muestra otra vista en las pantallas compartidas y no sabía cómo hacerlo. Ok, chicos, les decía entonces que la sesión de los jueves depende de ustedes, depende de que ustedes traigan ejercicios para revisar, que ustedes traigan sus bitácoras, que es algo que vamos a hablar ahora, depende que ustedes traigan ejemplos o casos específicos que quieran revisar, porque yo sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo, no tiene sentido que yo explique esto todos los jueves una y otra vez, ¿verdad? Entonces, la idea es aprovechar el espacio para atender y revisar ya casos puntuales y cosas que les van sucediendo a ustedes ahí en el camino. Entonces, espero contar con la mayoría de ustedes en esos espacios porque al final, insisto, es para aprovechamiento de ustedes. Entonces, vamos a ver, el martes, bueno, voy a devolverme un poquito para hacer una pequeña recopilación de lo que hemos hablado. Empezamos el jueves pasado hablando sobre que el plan de trading es un conjunto de varias y diversas herramientas y estrategias. Entre esas herramientas, yo he categorizado dos tipos, las descriptivas y las cuantitativas. Hablamos un poco de las dos primeras que son como las reglas y las rutinas, las dos primeras descriptivas, perdón, que son nuestras reglas y nuestra rutina y nos dedicamos la mayoría de la sesión a hablar de las cuantitativas como el interés ganado, y el cálculo de metas. El martes hablamos de el cálculo de metas para índices sintéticos, ¿verdad? Que son casos especiales, por decirlo así, y cómo influye eso en mi gestión de riesgo. Ok, quedamos en que parte de la gestión de riesgo o parte sí, en la gestión de riesgo está definida o la puedo manejar de mejor manera a través del stop loss y de un lotaje adecuado. Sin embargo, muchas veces el lotaje mínimo o la cantidad de pips que tengo por defecto en una señal en el stop loss no siempre es el mejor para mí, ¿verdad? Para mí o para mi cuenta.
Entonces les hablé de que existe una estrategia, una herramienta que se llama cierre de parciales y ahí fue donde quedamos. Y el cierre de parciales entonces tiene dos objetivos: asegurar ganancias o poder cambiar el lotaje. Como nosotros, creo que casi ninguno tiene una cuenta de más de $1000, eh, normalmente no vamos a usar lotajes más grandes que el mínimo. Entonces, el objetivo de asegurar ganancias no lo vamos a usar por ahora, ¿verdad? Por ahora. Entonces, les voy a explicar cómo usamos el cierre de parciales con el objetivo de poder cambiar mi lotaje. ¿Por qué quiero cambiar mi lotaje? Porque aún el lotaje mínimo es muy grande el riesgo que voy a asumir según mi cuenta. ¿Ok? Entonces, para poder hacer todo este cambio, hay una serie de pasos que debemos seguir. Y pues bueno, básicamente el cierre de parciales consiste en que yo voy a abrir una operación, una orden, una señal, como quieran llamarlo, a un lotaje más grande que el mínimo. Ojo, aquí está la clave, tiene que ser un lotaje más grande que el mínimo. ¿Cuál es el lotaje mínimo? Lo que hemos venido hablando, ¿verdad? En esto se usa especialmente en los índices sintéticos. ¿Por qué? Porque menos de 0.01 no puedo usar en las divisas. No puedo hacer como el cierre de parciales a 0.0001, digamos. Entonces, esto se usa en especial en los índices sintéticos, ¿ok? Entonces, ojo, porque este es el primer error que se comete a la hora de utilizar esta técnica. Tengo que abrir la operación a un lotaje mayor que el mínimo. Apúntelo ahí en su cuaderno. Apúntelo para que no se le olvide, por favor, y apúntelo aquí en el chat. Un lotaje mayor al mínimo. ¿Por qué? Porque hay veces lo abren con el lotaje mínimo y a la hora de hacer el cierre no funciona y se dan errores y metemos las patas. ¿Ok? Entonces, apúntenlo ahí, un lotaje mayor al mínimo. ¿Qué quiere decir? Que si el mínimo es 0.20, yo tengo que abrirlo a un lotaje más grande que ese 0.20. Si el lotaje mínimo es 1, yo tengo que abrirlo a un lotaje mayor a ese 1. ¿Sí me estoy explicando con esto? Confírmenme porfa ahí, escribiéndome en el chat, un lotaje mayor al mínimo. Si me estoy explicando, por favor, escríbanme ahí. Ok, ok, ok. Es para que no se les olvide. Ok. Y prométanme que no se les va a olvidar. Y lo insisto y lo recalco porque siempre, o sea, aún así cometemos ese error. Entonces yo no quiero que a ustedes les pase. ¿Ok? Después de yo haber abierto esa orden, esa operación a un lotaje mayor al mínimo, el broker o MetaTrader me da como un derecho de poder cerrar una parte de esa orden. Si yo lo hago al mínimo, no me va a dejar porque por algo es el mínimo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pónganme un 8. Un 8 si estoy hablando todavía en español. Ok. Entonces, cuando el broker me otorga a mí como ese derecho de cerrar una parte de mi orden, yo tengo que saber cuál es la parte que me sirve. Ok, entonces todo esto se hace igual con cálculos para que los números cuadren de acuerdo a lo que nosotros queremos y necesitamos. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es calcular mi lotaje adecuado. Recuerden que yo les hablé hace una semana de que no siempre el lotaje mínimo es el más adecuado y que yo puse en tipos de lotajes el lotaje adecuado, ¿verdad? Porque ese es el lotaje ideal, el que a mí me sirve. Entonces, ¿cómo calculo el lotaje adecuado? Vamos a retomar el ejemplo de la semana pasada, del martes, perdón, donde hablamos de que esta señal, en todo caso, estableciéndome ya una meta de pérdida
en cantidad de puntos para este índice en específico, yo no podía tomarla. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Alguien se acuerda por qué nosotros no deberíamos tomar esta señal? Si se acuerdan, pónganme ahí en el chat, por favor. Vamos a ver. Ajá, porque el stop loss es mayor a los puntos que yo me establecí. Ujú, exactamente, o sea que yo estaría arriesgando más de lo que debería. ¿Ok? Entonces, de primera entrada, esa orden yo no la puedo copiar, no la debería tomar, ¿verdad? Eso es lo que me dice mi lógica y eso es lo que quiero que ejercitemos. Sin embargo, existe entonces este truco. Entonces, vamos a calcular el lotaje adecuado dividiendo la cantidad de dinero que yo me puedo permitir perder. En este caso eran $5, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí lo dijimos, $5. Entre la cantidad de puntos que se está estableciendo en el stop loss. En este caso eran 50 puntos. ¿Ok? Si yo solo quiero perder 5 y tengo 50 puntos, el lotaje que a mí me sirve es 0.10, ¿sí? O sea, no es 0.20, porque insisto, con el 0.20 estoy perdiendo el doble de lo que yo me debería permitir perder. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya tengo claro cómo calculo mi lotaje adecuado. ¿Sí les queda claro? Confírmenme, porfa, en el chat. Corran, corran. Ok, ok, solo vi como dos, sí, pero bueno. El que calla otorga, dice mi mamá. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejercicio a ver si es cierto que me están entendiendo o que me estoy explicando. ¿Qué pasa si yo no quisiera perder los $5 en una sola operación, sino que yo solo quiero perder en esa operación $2.50 para gestionar de mejor manera mi riesgo? ¿Recuerdan que era la gestión de riesgo? Era toda esa estrategia o esa administración que yo hago de mi plan, de mi dinero, de mi cuenta para pues lograr el éxito. Entonces, ¿qué pasa si yo soy más adverso al riesgo y yo no quiero perder mis $5 en una sola operación? Porque ya, o sea, si lo perdí, ¿verdad? Recuerden que se me acaba la barrita y ya no tengo más chance. Sino que yo quiero perder en esa operación solo $2.50, es decir, el 50%, la mitad. ¿Qué, qué cálculos tengo que hacer? ¿Cómo lo haría? Escríbanme ahí en el chat, por favor. ¿Cómo lo haría y cuál es el lotaje adecuado entonces? Dice Stephanie que dividiría 2.5 entre 50 y que eso me da, déjenme ver porque se me fue, y ajá, 2.5 entre 50 y que eso me da 0.05. Perfecto. ¿Agarraron la idea? Dice, vea, estoy perdida. ¿En qué parte se me perdió? Escríbame ahí, porfa. ¿En qué parte se me perdió? Entonces, eso ya agarramos el toque de cómo calculo el lotaje adecuado, ¿sí? El siguiente paso es que voy a sumar el lotaje mínimo más el lotaje adecuado. Eso me va a definir el lotaje al que debo abrir mi operación. Entonces, el lotaje mínimo de la operación que estábamos usando de ejemplo era 0.20, ¿cierto? Y el que yo acabo de calcular, el adecuado para mí, era de 0.10.
0.20 más 0.10, 0.30. Este lotaje que es mayor al mínimo, ¿sí? Ya me van entendiendo. Vamos amarrando todas las ideas. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Sumar el lotaje mínimo que está ya predefinido para cada índice, más el adecuado que es el que yo acabo de calcular. Eso me va a dar o me va a definir a qué lotaje debo abrir la operación. En este caso, yo voy a abrir la operación a 0.30. Y quizá ahí los más perspicaces me dirían, pero, o sea, ¿por qué estoy abriendo una orden a un lotaje más grande si ni siquiera se supone que puedo usar el mínimo? Bueno, recuerden que es para tener como ese derecho de poder manipular el lotaje y lo que vamos a hacer es cerrar la parte que a mí no me sirve. ¿Cuál es la parte que a mí no me sirve? El 0.20. Cerrarlo me refiero a una acción que hacemos específicamente, que ya les voy a mostrar cómo se hace. ¿Para qué? Para que me quede corriendo mi orden al lotaje que ahora sí es el que a mí me sirve. Y que no pasa nada entonces si esa orden se va a stop loss, porque está en un lotaje que yo me puedo permitir perder. Yo ya estoy tranquilo de que si se pierde, no pasa nada, porque no estoy perdiendo el doble, estoy perdiendo lo que yo planeé en mi plan de trading. ¿Sí? Confírmenme, porfa, si, si ahí estamos bien. En las señales de los profesores, sí, siempre nos van a dar el stop loss. Vea, confírmenme, porfa, si quedan claros los tres pasitos como y teóricamente de lo que vamos a hacer. Sí, es que solo como dos personas o tres me están contestando, entonces a mí me preocupa que los demás hayan quedado botados allá en la primera diapositiva. Chicos, ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a compartirles este, mi MetaTrader, desde mi teléfono, para que este, podamos hacer el ejercicio ya, em, como quien dice, en la práctica. Vamos a ver. Ok, ahí estamos viendo mi MetaTrader, ¿cierto? Bueno, sí, ya lo veo aquí en la compu. Entonces voy a hacer el ejemplo que estábamos haciendo ahí en la teoría. Decía que era el boom 1000. Ok, entonces yo voy a colocar una orden común y silvestre. Obviamente sé que hay personas que no han llegado a esto, entonces no se preocupen. Cuando sepan colocar una orden, pues ya me van a entender. Pero entonces yo voy a colocar la orden. ¿Y a qué lotaje tenía que entrar yo? A ver, ahí los que me están poniendo atención, si me están siguiendo el hilo. ¿A qué lotaje tenía que entrar? 0.30. Genial. Ahora sí, ya los vi despiertos. 0.30. Entonces yo voy a colocar así mi orden. Ok, obviamente le coloco los parámetros de stop loss y TP. En este momento no lo voy a hacer por facilidad. Y coloco mi orden. Ay, fue puña, me salí, perdón. Inmediatamente voy a hacer lo siguiente. Dejo presionado aquí para que me aparezca el menú y le voy a dar donde dice cerrar posición.
Anote esto porque este es el otro segundo error que cometemos, donde dice cerrar posición, no donde dice modificar, donde dice cerrar. Entonces escríbanlo ahí en el chat. Cerrar posición y anótelo en su cuaderno. Cerrar posición, ¿sí? Cerrar posición, exactamente. Cerrar posición, no modificar. Y entonces voy a editar este lotaje, ¿verdad? Que era el que yo había ingresado. Lo voy a editar. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar la parte que a mí no me sirve. La parte que a mí no me servía era el 0.20, ¿verdad? Yo necesitaba quedarme solamente con el 0.10. Entonces voy a colocar 0.20 y le voy a dar aquí donde dice cerrar con pérdida. Sí, tenemos que asumir una pérdida. ¿Verdad? Como dicen, no se puede sacar pelo sin sangre. Entonces, vamos a cerrar con pérdida. ¿Cuál es el chiste de hacer esto inmediatamente? Que esta pérdida sea lo menos posible. O sea, 10 centavos ya va siendo mucho, ¿ok? Depende del índice y del lotaje, pero bueno, entre menos sea esa pérdida, mejor. Por eso hay que practicarlo mucho para hacerlo rápido, ¿ok? Entonces le damos cerrar con pérdida. Listo. ¿Quién ve a qué lotaje me quedó mi orden corriendo? ¿Quién lo puede ver ahí? A 0.10. Exactamente. Entonces, si yo pierdo los 50 puntos que estaban en la señal a 0.10, ¿cuánto voy a perder? Exactamente, $5. ¿Y yo podría perder $5 según mi plan? Sí. Ok. Comprendimos el ejercicio, chicos, para hacer otro ejemplito y hablar de otro par de detalles. Pónganme un 8 si ya comprendimos el ejercicio y en qué consiste. Ok, ahora, ¿a dónde se fue esa otra parte que yo cerré? Al historial, ¿verdad? Si ven, acá me dice que yo cerré, que esto que está aquí registrado en el historial es solamente el 0.20 del 0.30 que yo abrí. Cuando cerremos esta, sea en ganancia o en pérdida, ella se va a volver a juntar, por decirlo de algún modo. Entonces, si la cerráramos en este momento, ¿cuánto sería nuestra pérdida? Porque estamos en pérdida, como de $1 y algo, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Sí me expliqué ahí, chicos? Ok, repito porque solo vi como, bueno, ya me llegaron los sís. Ok, si ganara, ¿verdad? Si se cerrara en ganancia, entonces a mi ganancia yo le tengo que restar este poquitito que perdí. Por ende, insisto en que esta pérdida tiene que ser lo menos posible para que la cubra la ganancia que vamos a tener después. Porque, ¿qué pasa? Hay veces esto reacciona y se pone en azul 30 centavos, pero no me cubre ni siquiera lo que yo acabo de cerrar, ¿verdad? Entonces ahora eso es otro punto y otro margen que yo tengo que tener en cuenta
a la hora de hacer mi gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces siempre súmenle que entre más rápido, insisto, entre más rápido ustedes lo hagan, pues menos van a perder, pero siempre agréguenle a su ganancia que vamos a necesitar, eh, no sé, unos 10 20 centavos más, ¿sí? Vamos a ver ese gráfico, a ver si le damos un chancecito ahí. Ah, bueno, sí, tal vez reaccione ahorita para que puedan ver. Ok, la voy a dejar ahí abierta, no la voy a cerrar. Voy a hacer otro ejemplo. Entonces, digamos, en el ejercicio que yo les puse, digamos que yo no quería perder los $5, yo solo quería perder $2.50. ¿Qué lotaje era el adecuado para mí para solo perder $2.50? 0.05, ajá. Entonces, ¿a qué lotaje debería entrar yo a la operación? Exactamente, ya lo tienen. Ok, entonces entro. Lo voy a hacer rápido para que ustedes vean que esto debe ser básicamente así. Entonces, yo solo cambio aquí. Vean que perdí 8 centavos. Entonces, tienen que practicar mucho esto, chiquillos, háganlo así en la demo, o sea, simplemente agarren cualquier índice, ponen otro lotaje, hacen los calculitos, ¿verdad? Ponen los lotajes y cierran, y lo practican hasta que le agarren el toque. ¿Cómo vamos? ¿Cómo quedó? ¿Estamos bien? Sí, claro, el cierre se hace inmediatamente. No es exactamente que estemos en pérdida, sino que el cierre se tiene que hacer inmediatamente, porque al fin de cuentas, yo no sé cuánto va a tardar en reaccionar. Hay personas, confirmen, hijitos, ¿a quién le ha pasado? Tienen suerte de que apenas entran, la orden reacciona y entonces reacciona y se gana con un lotaje más alto. Y obviamente estamos ganando más, pero no podemos caer en la tentación de esperar a que se reaccione, de esperar a que reaccione, perdón, porque de ahí estaríamos incurriendo en un error aún peor del anterior. El cierre se hace inmediatamente, yo coloco la orden. Ok, espérenme porque creo que ya se me perdieron. Vamos a ver. Voy a abrir el chat un segundo. El cierre se hace inmediato. Esto que hice nada más son dos ejemplos diferentes, ¿verdad? El cierre se hace inmediato, inmediato, es decir, apenas me salga colocada, la cierro, como yo hice en el de 0.05, ¿sí? Confírmenme porfa si ya ese punto quedó claro. Repito, el cierre se hace inmediato. Apenas me aparezca la orden colocada, y hago el cierre y lo hago lo más rápido que pueda. Ok, dicen que sí. Bueno, espero que sí. Vamos a ver la otra pregunta. Dice, si yo quisiera hacer dos operaciones teniendo $5 para una posible pérdida, entonces el valor de mi lotaje sería exactamente, Byron, así tal cual. Por eso fue que entré a 0.25, que ese era el segundo paso, ¿se acuerdan? Sumar el lotaje mínimo más mi lotaje adecuado. Y ese es el que determina a cuál lotaje yo debo entrar. Y para complementar la respuesta que leí antes también a Byron de que se hace cuando estamos en pérdida,
nosotros, o sea, muy normalmente se entra en pérdida, ¿verdad? Porque al fin de cuentas tenemos que esperar que el mercado reaccione. Como les decía, algunos suertudos, les reacciona así, sniper, le llamamos nosotros, apenas la abren y ni siquiera les dio chance de hacer el cierre y por ende, ¿verdad? Como dicen, la suerte les sonrió y ganaron a un lotaje mayor. Ahí, ¿qué hacemos? Alguien, alguien aplicando todas las lógicas y las reglas que hemos venido hablando, ¿qué hacemos? Si me sonriera la suerte de ese modo, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? Exacto, o sea, si esa ganancia es que si estoy entrando a un lotaje más alto, muy probablemente, bueno, obviamente dependiendo de la reacción, pero muy probablemente eso me cubra más de lo que, hasta más de lo que yo debería ganar. Entonces, en efecto, usted apaga y vámonos, ¿ok? No se ponga ya a tentar a la suerte, de que, ay, no, como me está yendo bien, mejor la voy a dejar abierta porque puedo ganar más porque ya se sabe lo que pasa y bueno, vea que ahí está Helen confirmando porque las cosas que se dicen aquí es porque suceden, chiquillos. Exactamente, al final si usted se queda ahí de esperancito, como les digo yo, esperando que siga subiendo o esperando que algún día reaccione, va a seguir corriendo el riesgo con un lotaje que no era el que usted tenía que utilizar. Entonces estamos cometiendo todos los errores de la vida al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era como para complementar. Dice María José, ¿cada cuánto hay que hacer ese cierre? Ok, bueno, ya quedamos claros de que el cierre se hace inmediatamente, yo coloco la operación. Sin embargo, la decisión de utilizar cierre parciales o no depende de si yo puedo utilizar el stop loss establecido en una orden, por ejemplo. Si yo puedo utilizarlo, no es necesario que yo haga cierre, ¿verdad? Entonces no es como que deba hacerlo con X o Y cantidad de señales, sino simplemente con las que no me sirven, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo quedamos, chiquillos? Sí, o sea, normalmente primero que cuando se entra, el broker lo primero que hace es cobrar sus partes, ¿verdad? Entonces, lo que a él le corresponde. Entonces, muchas veces vamos a entrar, con centavos en negativo. Y pues bueno, al final, si yo, no sé, por ejemplo, si yo estoy esperando una reacción en este punto, pero decidí entrar antes porque acá también había una posible reacción, y me estoy comiendo esos retrocesos en negativo. Simplemente entonces yo esperaría que la señal reaccione antes de llegar a mi stop loss, que al fin de cuentas así es como funciona el trading, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo quedamos, chicos, con este ejercicio de cierre de parciales? Hagamos otro ejemplo, hagamos un ejemplo con el Boom 300. Hagamos un ejemplo con el Boom 300. Digamos que tenemos un stop loss de 20 puntos en el Boom 300. No sé, nos llegó, Billy nos mandó una señal que era el Boom 300 y tenía 20 puntos de stop loss. Eh, yo solo podía perder, mantengamos los mismos $5.
Yo solo podía perder $5. Yo puedo entrar a esa orden con el Boom 300 utilizando el lotaje mínimo que es uno. Primera pregunta. Respóndanme ahí en el chat. No, ¿verdad? No, no puedo entrar porque si el valor del Boom 300 es uno, quiere decir que yo estaría perdiendo $1 por cada punto, entonces estaría perdiendo $20 en una sola operación y lo máximo que me puedo permitir perder eran 5. Entonces, no. Ok, ¿qué hago para poder tomar esa orden? Para no desaprovechar la oportunidad, digamos, ¿qué hago yo? Ajá, entonces vamos a usar la herramienta de cierre de parciales. Primer paso, calcular mi lotaje adecuado. Si solo quiero perder $5, ¿cuál sería mi lotaje adecuado? Dice vale 0.10. Hagámoslo aquí. ¿Cómo era la fórmula? Escríbanmela ahí en el chat. ¿Cómo era la fórmula? ¿Qué tenía que dividir? Los $5 que yo quiero perder, entre los puntos de stop loss. Eso me da 0.25. Exactamente. Quiere decir que yo no puedo utilizar el lotaje de uno. Tengo que utilizar el lotaje de 0.25. ¿Ok? Siguiente paso. Sumar el lotaje mínimo más mi lotaje adecuado. ¿Cuál es el lotaje mínimo del Boom 300? Lo acabo de decir. Ajá. Más el lotaje adecuado que yo acabo de calcular, 0.25. Eso me da 1.25. ¿A qué lotaje tengo que abrir la orden? A 1.25. Correcto. Y ojo, que el Boom 300, chiquillos, si nosotros lo hacemos rápido, el Boom 300 hay que hacerlo como Rayo McQueen, porque es un índice que se mueve muy rápido y estoy entrando en un lotaje bastante alto, ¿verdad? Entonces tienen que ser flash. Entonces coloco mi orden, inmediatamente está colocada, le voy a dar cerrar posición y voy a cerrar lo que yo no necesito. Listo. ¿Cuánto me quedó la orden corriendo? ¿Quién lo ve ahí? Son mañas, Steph. Yo lo que hago es no borrar todo y volverlo a escribir, sino simplemente le quité el uno. Y entonces aquí donde quedó uno de 1.25 cerrado. ¿Lo ven? Y bueno, vean que esa reaccionó. Bueno, sí, ahí está. Pero ahorita apenas tengo de ganancia 48 y mi pérdida fueron 30. Yo no voy a cerrar esa orden ahí, ¿verdad? Porque, como dicen, se me va lo comido por lo servido. Además de que yo tengo una meta, un TP, y no se ha alcanzado ese TP. Hoy alguien me dijo, ay, ya cerré esa orden. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué la cerró? Porque me preguntó si estaba bien que la hubiera cerrado.
Entonces yo le dije, antes de decirte si está bien, decime por qué la cerraste. Y me dijo, porque estaba en azul. Entonces recuerden lo que yo les hablé el martes, de que una correcta gestión también es esperar mis TPs. ¿Por qué? Porque aquí yo la puedo cerrar estando en azul, pero al final, ¿cuál fue mi resultado? Bueno, vean, 6 centavos. Eso no era mi meta, jamás, ni cerca. Es más, mejor no la hubiera tomado ni hubiera hecho todo ese trabajo que hice. ¿Sí me explico, chicos? Entonces, he ahí la importancia de una correcta gestión, pero sobre todo de una correcta psicología. Ok, bueno, entonces ya voy a dejar de compartir mi teléfono y voy a volver a compartir la presentación. Vamos a ver. Ok, bueno, entonces aquí les había dejado escrito también como el ejemplito, ¿verdad? Que decía que entonces utilizando un lotaje de 0,10, yo estaría perdiendo apenas 10 centavos de dólar por punto. Si pierdo los 50 puntos, estoy perdiendo los $5 que yo me podía permitir perder. Entonces ahí ya puedo tomar la señal. Y dice, bueno, este ya es el ejercicio que les dije. ¿Qué haría o qué pasa si no quiero arriesgar mis $5 en una sola operación? ¿Cómo lo gestionarían? Bueno, ya hicimos ese ejercicio. Ok, hay dos casitos especiales que quiero comentarles y son el STEP y el oro. Al STEP, después de hacer nuestros cálculos de lotaje adecuado, vamos a tener que darle un paso extra, que es dividir entre 10. Ok, anótelo ahí, porque no sé si lo puse aquí. Así aquí está. ¿Por qué? Porque recuerden que el tamaño del contrato del STEP no era de 1 como los demás índices, era de 10. Aquí se acuerdan, el tamaño del contrato del STEP no era de 1, era de 10. Entonces, para que me den bien los números, tengo que dividir eh, el lotaje obtenido entre 10, porque si no les va a seguir dando un número grande. Y el segundo caso especial es el oro, que el oro, chicos, aunque lo trabajamos como una divisa más de Forex, por decirlo así, porque la gran mayoría de gente lo mete ahí, él se comporta más como un índice. Aunque yo use el lotaje de 0,01, cada punto del oro no vale 10 centavos, sino que vale $1. De hecho, en el oro tampoco tenemos pips, tenemos puntos. ¿Ok? Él es como el hermano rarito de la familia. Y esto porque el tamaño de contrato en la mayoría de brokers es de 100. Imagínense. Es, o sea, 100 veces más lo que estamos acostumbrados a hacer o a ver. Entonces, esto es solo una anotación, no tenemos que hacer nada en especial, porque no podemos utilizar en el oro un lotaje más pequeño que el 0,01, pero para que lo tengan en cuenta, porque bueno, hoy vi la señal de Andrés y muchos tenían como esa duda de que eran demasiados pips.
pero es por esto, ¿verdad? Entonces, con la primera orden, con el primer TP, creo que eran 25, decía 250 pips. Mentira, espérense para fijarme aquí para no batear en la aplicación. Dice que eran, así dice que eran 250. Entonces esos 250 son como 25 puntos. Para nosotros, $2.50, ¿ok? Haciendo todas las conversiones a dinero utilizando el otaje de 0.01, ¿sí? Eso es solo como una anotación, que lo tengan ahí pendiente, porque asimismo, ¿verdad? Eh, Podríamos perder. Esa señal tenía 500 de stop loss. Si se hubiera perdido eran $5. Entonces ya con eso hubiéramos cumplido plan, ¿verdad? Y bueno, chicos, para ir finalizando, bueno, aquí era la tarea de la semana pasada, que entonces nos faltó el último punto, que va a ser la tarea de hoy. Ok, vamos a hacer el ejercicio de cierre de parciales, lo que yo les mostré compartiendo mi pantalla. Ustedes van a hacerlo, van a grabar su pantalla y me lo van a mandar. Entonces, si ustedes ya tienen acceso a InTrade, pueden tomar un ejemplo de ahí, justamente como yo hice con la señal de Billy. ¿Ok? ¿De acuerdo a qué? Al ejercicio que ustedes han ido haciendo, que es ir montando su plan. Y los que no tienen todavía acceso a InTrade porque están en otra parte del proceso, lo van a hacer con alguno de los ejemplos de la presentación, de la diapositiva. Puede ser exactamente este mismo, vean que ya, o sea, básicamente tienen todo hecho, es solamente de hacerlo en MetaTrader. O pueden inventarse ahí su propio ejemplito si ustedes son más creativos, así como yo me inventé el del Boom 300, me refiero. ¿Queda claro la tarea, chicos? Sí, ok, súper. Y entonces, ahora sí, les voy a hablar de eh, las últimas dos herramientas cuantitativas que nos quedaban. Con esto me refiero a estos reportes. Para mí son tres reportes fundamentales que tenemos que llevar. El primero es una bitácora de trading. ¿Quién sabe qué es una bitácora? Casi siempre lo pregunto, pero me gusta conocer las ideas que ustedes tienen. ¿Qué es una bitácora? ¿Alguien sabe o ha llevado alguna bitácora? Es un reporte de movimientos, ojo lo que dice Vale, o actividades diarias. Oiga lo que dice María José, cuando escribo lo que hice durante el día de un proyecto. Ok, ahí están las claves de esto, donde se llevan los datos, ajá, de actividades. Ok, entonces, ¿qué es una bitácora de trading? Un registro donde yo voy a llevar justamente todos esos detalles de las señales, órdenes, operaciones que yo he estado haciendo. Básicamente, esa bitácora tiene que tener la información necesaria para que con solo yo leer o interpretar esa información entienda lo que está pasando con mi cuenta. Yo hice este ejemplillo, ¿cómo se le puede llamar? Esta plantilla que es como yo la uso, ¿verdad? Yo se las voy a enviar por si a alguien le sirve. Sin embargo,
Puede ser que yo no considere importante qué profe es el que mandó la señal, ¿verdad? Eh, Sin embargo, cuando ustedes estén empezando, yo sí les recomiendo llevarlo así tal cual. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes llegan y me escriben, Angie, es que no entiendo qué pasó con esta orden y me mandan un pantallazo de la pérdida de MetaTrader en menos $2,000, ¿ok? Y entonces, ¿cómo hago yo para saber qué fue lo que hicieron? No tengo cómo ayudarles, me explico, porque no tengo la información de dónde ustedes copiaron eso, básicamente. Entonces, yo necesito que ustedes tengan una bitácora tan detallada que con solo ver la bitácora yo pueda ir a InTrade, a MetaTrader y decir, ah, sí, aquí está el error. Es más, que ni siquiera yo tenga que ir a InTrade o a MetaTrader para ver cuál fue el error. ¿Me explico? Entonces, yo la manera en que he encontrado más completa es así, ¿verdad? Ustedes pueden quitarle o agregarle cosas según ustedes vayan desarrollando su criterio y como decía por ahí, nos tiene que servir para medir nuestra efectividad. Entonces, la bitácora no es solo para llenar la hoja y ya. Ahí es donde les voy a hablar de la siguiente herramienta, que son las revisiones, o lo que yo bauticé cierres de caja. ¿Se acuerdan que lo hablamos el primer jueves? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El día que usted decida cerrar su semana, no sé, puede ser viernes, puede ser sábado, puede ser domingo, como usted guste, usted se va a sentar con su bitácora y usted va a corroborar que lo que esté escrito en su bitácora coincida con lo que usted tiene en MetaTrader. Si eso no coincide, entonces algo estamos haciendo de cabeza, ¿verdad? Entonces, yo les propongo, ¿verdad? Que esta semana ustedes se pongan, como dicen, juiciosos con el registro de bitácoras, con su plan de trading. Y el otro jueves hagamos una revisión de bitácoras. ¿Eso para qué nos sirve? Para ir encontrando nuestros errores, para ver qué puedo mejorar, para ver qué me está sirviendo y qué no, para ver qué tengo que cambiar, para ver qué tengo que seguir haciendo, ¿verdad? Esta es otra filosofía que he aprendido aquí y es que siempre nos dicen, aprenda de sus errores, pero nadie nos dice, repita lo que está haciendo bien, porque eso es lo que está haciendo bien. Entonces, para eso nos sirve la bitácora y justamente hacer una revisión. Entonces, ¿quiénes de aquí se comprometen a hacer ese ejercicio durante esta semana para el otro jueves tener material y tener qué hacer en la sesión? Pónganme ahí una manita o algún emoji si se comprometen a hacerlo, para que también ustedes vayan entendiendo cómo es que revisamos las bitácoras, ¿verdad? Es como lo que quiero es que hagamos estas semanas que hemos ido trabajando, todo el ejercicio desde crear mi plan, mis reglas, hacer los cálculos, establecerlo, hacer el registro, revisarlo, porque eso es lo que deberíamos hacer siempre. Si usted va a una tienda de ropa, probablemente la dependiente o el administrador que esté ahí sabe cuál, eh, cuál es su inventario, sabe cuántas blusas tienen, si hay en bodegas, si no hay, cuáles zapatos, sabe cuáles fueron las ventas del día, sabe si falta algún artículo. ¿Por qué? Porque todos los días están atendiendo su negocio. Esto que estamos haciendo nosotros es atender nuestro negocio de forma profesional, ¿verdad? No es solo copiar las señales y ya. Entonces, bueno, ahí ya vi varios emojis, espero que sí que así sea. Perdón, el otro reporte, chicos, sería el diario de trading. El diario de trading es básicamente que usted agarre o de forma digital o de forma física, como lo dice su nombre, un diario.
¿Quién tuvo un diario? Eso era como más común entre las mujeres, pero suena ahí estereotipo, pero es real. ¿Quién tuvo un diario cuando estaba en la escuela o en el colegio en el que escribía? Querido diario, hoy me pasó X y Y cosa, hoy fulana ya no era mi amiga, ¿se acuerdan que en la escuela uno decía así, quién ya no era su amigo y quién sí? ¿Quién tuvo un diario en la escuela? Bueno, yo debo confesar que yo no. Yo no tuve un diario y siempre veía a mis compañeras que tenían con candaditos y lapiceros y todo, pero yo nunca tuve. El punto es que un diario de trading es básicamente lo mismo. O sea, tener su cuadernito o su documento digital y va a escribir todos los días. eh, si ya analiza solo, ahí va a pegar sus análisis y va a escribir qué fue lo que vio, qué herramientas usó, qué era lo que esperaba, si se dio el análisis o no se dio, qué puedo aprender de eso, qué puedo mejorar. O sea, describirlo, o sea, escrito, literalmente escrito. Como digo, sea a mano o digital. También ya muchos de ustedes saben usar los links o las capturas de TradingView, entonces se pegan, se adjuntan. ¿Para qué? Para que en mis revisiones también yo pueda decir, ah, mira, yo estuve utilizando esta estrategia, no sé, un mes, por decir algo. Y de todos los análisis que hice con esa estrategia, solamente se me cumplieron tres. Hay que tomar decisiones, ¿ok? Porque entonces quiere decir que algo no se me está dando como yo espero. Entonces esto me lleva a un punto importante. El plan de trading se respeta y se hace lo que yo puse ahí, sin embargo no está escrito en piedra. Y las veces que yo tenga que modificar mi plan de trading, lo modifico después de hacer estas revisiones. No porque se me ocurrió que hoy voy a perder $6 en vez de 5 porque ayer me fue bien, ¿verdad? No, esas cosas no. Después de hacer mis revisiones, voy a tomar decisiones sobre si cambio algo, no cambio y como les decía, qué sigo haciendo. Y un diario de estudio, que es básicamente lo mismo, pero con lo que yo estoy aprendiendo, con lo que estoy estudiando. Yo sé que ya muchos tienen sus cuadernitos donde van tomando notas de las clases y demás. Sin embargo, yo le agregaría dos cosas muy importantes, que es qué audiolibros o podcasts estoy escuchando y qué he aprendido de ellos y qué libros estoy leyendo y qué he aprendido de ellos. Si pueden hacerlo igual de forma diaria, como cuando nosotros íbamos a la escuela, chiquillos, es que así es nuestro sistema educativo y eso es lo que nos funciona a nosotros. ¿Se acuerdan que cuando íbamos a la escuela nos hacían poner en el primer renglón la fecha y el nombre de nosotros, como si no supiéramos cómo nos llamamos, pero bueno, nos hacían poner la fecha y debajo de la fecha, siempre recuerdo a mi profesora de la escuela, debajo de la fecha van a escribir tal y cual cosa y poníamos el título. Y así, debajo de esa fecha, quedaba todo lo que vimos ese día. Y al día siguiente, la fecha. Y debajo de la fecha, todo lo que estudiamos ese día. ¿Esto por qué tiene sentido? Primero, por orden. Sí, exacto. Como si mi mamá no le hubiera puesto una etiqueta ahí que diga Angie Flores, ¿verdad? Todos los días había que escribir el nombre. Pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje. ¿Por qué nos hacían escribirlo todos los días? Para que lo aprendiéramos. Entonces, eso además de orden, nos va a permitir ir viendo nuestro crecimiento. Es muy bonito cuando después del tiempo o de los años usted agarra su diario de trading y usted ve su avance. Entonces, es también como parte de este proceso. Y ya para no quitarles más tiempo, porque siempre me extiendo más de la cuenta, eh, la parte que es complementaria a todo esto, el famoso psicotrading, ¿ok?
¿Qué es el psicotrading? Básicamente la psicología que aplicamos a la hora de hacer trading. Hay muchísima gente que dice que el trading realmente es 80% psicología o psicológico y apenas 20% técnica. Yo por mucho tiempo compartí este pensamiento porque lo veía, no solo en mí, sino en muchos de ustedes. Podía ser el más top, agarrar así, que era una resistencia, cómo utilizar Fibonacci, cómo usar el patrón ABCD, cómo usar canales, todo así, pero no tenía la mentalidad correcta para desarrollar dinero. Y entonces de nada servía todo ese conocimiento si no teníamos la mentalidad correcta para tomar decisiones acerca de eso. Entonces terminábamos yéndonos entre las patas. Y ojo que lo dijo Stephanie ahora, ¿verdad? En el mensajito del chat, todo el tema del crecimiento personal. ¿Por qué de los insistimos tanto, chicos? Porque lastimosamente a ninguno de nosotros nos han enseñado esas cosas afuera. Entonces, cuando venimos aquí, tenemos que empezar por cambiar todo eso. El dinero es un resultado de cómo yo pienso, de cómo yo hablo, de cómo yo actúo, de las decisiones que tomo, de mi entorno. Entonces, el problema es que toda la vida nosotros hemos creído que la fórmula es primero el dinero, después hago y después tengo. Lastimosamente no es así. Primero soy, después hago y finalmente tengo el dinero. Entonces hay que empezar por toda esa transformación del ser que el trading nos va a obligar a hacer, nos va a obligar. Y hay gente que lastimosamente no está dispuesta a pasar por ahí y es cuando se rinde. Y el trading funciona y funciona muy bien y le funciona a mucha gente, pero si a mí me va a funcionar es que qué tan dispuesto estoy a transformarme, a cambiar quién soy. ¿Ok? Y pues bueno, últimamente he compartido otra filosofía que escuché por ahí, que más bien es un equilibrio entre estas tres cosas, porque nosotros somos seres integrales, no podemos separarnos aunque queramos. Muchas veces se escucha decir que en el trading no tienen que haber emociones, sin embargo, nosotros como humanos no podemos decir, ya, me apagué las emociones y ya. No, para eso existe el plan de trading, para que yo no tome decisiones basado en esas emociones, sino que tome decisiones objetivas. ¿Para qué es el psicotrading o la psicología? Para que yo aprenda cómo manejar esas emociones mientras hago trading. Y finalmente la técnica, porque obviamente necesitamos saber lo que estamos haciendo. Hay gente, aunque ustedes no lo crean, que cree que el trading es, ay, mire, sí, ahorita está subiendo, tome, compra. Ay, no, ahora está bajando, tome, venta. Y así jamás vamos a lograr algún tipo de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, chicos, con esto yo me despido por hoy. Ah, bueno, con las sesiones de psicotrading todos los domingos y todos los miércoles, si no estoy mal, tenemos sesiones de psicotrading con el profe Juan Valderrama, que es un crack porque además él ha estado estudiando neurociencia y entonces siempre es la primera persona en registrar por el término neurotrading. Ok, entonces es cómo podemos aplicar toda esa potencia de nuestra mente al trading. De verdad que cuando ustedes se conecten con él, les va a quedar la cabeza explotada y yo sé que aprendemos muchísimo en esas sesiones. Y pues bueno, a mí también de vez en cuando me gusta dar algunas sesiones de psicotrading porque me encanta el tema. Así que no se lo pierdan en INTV con el profe Juan. Y ahora sí, eso era todo por hoy, chicos. Espero que les haya servido. Ahora sí, por favor, a poner todo en práctica porque es la única manera que tenemos de que esto funcione. Y les repito, si usted ya pasó la fase 1 del plan de trabajo, es decir, la semana 1,
y no tiene esto, póngale a hacerlo porque es lo que está separando, es lo que lo está separando de empezar a ganar dinero real. Y si usted lo pasó por alto o lo omitió o no le dio importancia, pues sepa que lastimosamente su negocio no va a haber resultados sin eso, ¿ok? Entonces, buenas noches, nos hablamos ahí pendientes de las grabaciones y que estén muy bien.